Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en cómo funciona la Unión Europea. Tenemos aquí unos apuntes, unos extractos sobre su marco institucional, sus fundamentos, y la idea es entenderla un poco mejor, ¿no? Ver sobre qué leyes se apoya, quién corta el bacalao, quién decide, y también, que esto es interesante, ¿por qué se juntaron estos países? Vamos a intentar desgranar un poco las claves que nos dan estos papeles. A ver, para empezar por el principio, ¿el marco legal de hoy cuál es? Porque esto ha cambiado con el tiempo. Los documentos señalan directamente a los tratados de Lisboa, que entraron en vigor en 2009. Hablan del Tratado de la Unión Europea, el TUE, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE. Es así. Exacto, esos son los dos pilares legales actuales, el TUE y el TFUE. Pero más allá de los nombres, que bueno, son un poco áridos, lo que de verdad llama la atención, y las fuentes lo recalcan, es la idea que hay detrás. Que países soberanos, independientes, con su propia historia, deciden voluntariamente poner en común una parte de esa soberanía. Y eso es muy peculiar. No es una imposición, es un acuerdo. Sí, es una idea potente, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer algo así? Ceder soberanía. Pues según se ve en estos análisis, es una mezcla de pragmatismo y también de ambición, ¿no? Por un lado, está claro, juntos son más fuertes, económicamente, políticamente. Y por otro, buscan tener una voz en el mundo que, bueno, por separado muchos ya no tendrían. Es como decir, cooperamos para ser más relevantes todos. Entiendo. O sea, compartimos soberanía para tener más peso fuera. Tiene lógica en el mundo de hoy. Y hay una cosa en las notas que me ha llamado la atención. Habla de cesión progresiva. Progresiva. Eso sugiere que no fue un «zas, aquí está todo», sino un camino, ¿no? Un proceso. Totalmente. Y esa es una idea clave, yo creo, para entender la UE. No es algo fijo, es un proyecto que sigue haciéndose. Esa cesión progresiva es el motor. Y los tratados, el TUE y el TFUE, pues son las reglas de ese camino. El TUE, aunque sea de Lisboa la versión actual, viene de Maastricht, de 1992, y es el que pone, digamos, la filosofía general. La filosofía. ¿A qué te refieres con eso? Pues me refiero a que el TUE define los cimientos, ¿sabes? Los valores, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, también los objetivos grandes, la paz, el bienestar, la seguridad. Define la ciudadanía europea, qué significa ser ciudadano de la UE, y marca las líneas generales de la política exterior, de seguridad. Es como la Constitución básica donde están los principios que no se tocan. Vale. El TUE marca el terreno de juego, los valores y las metas grandes. Entonces, el TFUE, el de funcionamiento, ahí está la chicha, la letra pequeña. Justo. Si el tú es el qué y el por qué, el TFU es más bien el cómo. Es mucho más práctico, más detallado, explica cómo se hacen las políticas concretas. Mercado interior, agricultura, pesca, economía, medio ambiente, bueno, un montón de cosas del día a día. Y, súper importante, dice qué puede hacer la Unión y cómo tienen que funcionar sus instituciones para hacer todo eso. Es la base legal para casi todas las leyes y reglamentos que salen de Bruselas. De acuerdo. Base legal clara, con dos tratados que se complementan. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién decide en todo este lío? ¿Cómo se ejerce el poder? Los documentos hablan de tres instituciones clave. Sí, es lo que se suele llamar el triángulo institucional. Es una forma gráfica de ver dónde está el poder, ¿no? El poder legislativo y ejecutivo de la UE. La primera pata, y la que nos representa directamente a los ciudadanos, es el Parlamento Europeo, el P. La voz del pueblo, vamos. Elegida directamente por nosotros. Efectivamente. Los eurodiputados los votamos en cada país. Y ojo, que el Parlamento cada vez tiene más poder. Decide casi todas las leyes junto con la otra institución legislativa, aprueba el presupuesto y controla la Comisión Europea. Es el pilar democrático directo. Bien, Parlamento igual a ciudadanos. Y la segunda pata de ese triángulo. El Consejo de la Unión Europea, que a veces se le llama solo el Consejo. Pero cuidado, no es el Consejo Europeo, ¿eh? Ese es el de los presidentes y jefes de gobierno. El Consejo de la UE reúne a los ministros de cada país. Si se habla de economía, van los de economía. Si de agricultura, los de agricultura.
Depende del tema. Ah, vale. O sea que aquí es donde cada gobierno nacional defiende lo suyo, sus intereses. Exacto. El Consejo es la voz de los Estados miembros. Comparte el poder de hacer leyes y aprobar presupuestos con el Parlamento. Ahí es donde los gobiernos negocian y buscan acuerdos, intentando cuadrar sus prioridades nacionales con el marco europeo. Entendido. Parlamento para los ciudadanos, Consejo para los gobiernos. Cubrimos las dos legitimidades, por así decir. Pero falta la tercera institución del triángulo. ¿Esa qué hace? ¿Qué papel juega? La Comisión Europea. Y su papel es diferente, pero, vamos, fundamental. La Comisión está pensada para representar y defender el interés general de la Unión, el de todos juntos. Intenta actuar por encima de los intereses particulares de cada país. El interés europeo por encima del nacional. ¿Eso es posible? Bueno, esa es la teoría y su mandato. La Comisión es el motor ejecutivo, es quien propone las nuevas leyes. De hecho, tiene casi el monopolio de la iniciativa legislativa, que es un poder enorme. También gestiona el presupuesto, vigila que se apliquen las políticas y que los países cumplan los tratados y las leyes. Por eso se dice que es la guardiana de los tratados. Y sus miembros, los comisarios, uno por país, juran ser independientes de sus gobiernos. Qué equilibrio más delicado, ¿no? Parlamento por los ciudadanos, Consejo por los gobiernos, Comisión por el interés común. Me imagino que las discusiones entre los tres deben ser, bueno, el pan de cada día allí en Bruselas. Sin duda. Es que gran parte del trabajo es eso, encontrar un punto medio entre lo que propone la Comisión, pensando en todos, lo que quiere el Parlamento, reflejando las opiniones políticas y ciudadanas, y lo que defiende cada gobierno en el Consejo. Para llegar a acuerdos hace falta muchísima negociación, muchísima. Tiene todo el sentido. Pero las notas que tenemos dicen que esto no acaba aquí, que hay más actores. No solo está este triángulo que decide. Mencionan también órganos consultivos. ¿Para qué sirven? Sí, y son importantes, para que se oigan otras voces en el proceso, aunque no decidan al final. Los dos principales que se citan son el Comité Económico y Social Europeo, el SESE, y el Comité de las Regiones, el CDR. Su trabajo es dar su opinión, digamos experta, hacen dictámenes sobre las propuestas de ley que les mandan la Comisión, el Consejo o el Parlamento. ¿Y a quién representan? ¿Qué voces son esas? Pues el CSE reúne a la llamada sociedad civil organizada, o sea, sindicatos, patronales, pero también agricultores, consumidores, ONGs, gente así. Aporta la visión económica y social. Y el Comité de las Regiones, como su nombre indica, pues está formado por representantes locales y regionales, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o regiones. Su idea es que se tenga en cuenta la perspectiva de los territorios, de las ciudades y regiones, sobre todo en políticas que les afectan mucho, como las de cohesión, desarrollo regional. Entiendo. Son como asesores especializados que se aseguran de que las leyes no se hagan de espaldas a la realidad, ¿no? Ni a la economía ni a los pueblos y ciudades. Añaden capas de consulta. Eso es. Refuerzan que la legislación sea mejor y más legítima, porque incorporan esas voces expertas y representativas, aunque, repito, la decisión final la toman Parlamento y Consejo. Vale. Además de toda esta arquitectura de poder, de consulta, hay algo fundamental que destacan las fuentes. Los derechos de la gente. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese es un pilar básico, absolutamente esencial. Se proclamó en el 2000, pero, como dicen bien las notas, lo importante es que desde el Tratado de Lisboa, en 2009, tiene fuerza jurídica vinculante, o sea, el mismo valor que los propios tratados. Y eso fue un paso de gigante. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que sea jurídicamente vinculante. Pues significa que obliga a las instituciones de la UE y a los gobiernos de los países, siempre que estén aplicando derecho de la Unión, a respetar todos los derechos que están en esa carta. Y son un montón, Dignidad, libertades, expresión, reunión, igualdad, solidaridad, derechos sociales, laborales, derechos de ciudadanía, votar en europeas, justicia. Es una garantía muy potente para todos nosotros, frente al poder público, tanto el europeo como el nacional, cuando actúa en el ámbito de la UE. O sea que no es un papel mojado, una declaración bonita. Es una herramienta legal de verdad. Y claro,
Para que todo este sistema funcione, tratados, leyes, la Carta, para que se respete igual en todas partes, hace falta un árbitro, un juez supremo. Ahí entra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Efectivamente. El TJUE, que está en Luxemburgo, es el máximo poder judicial de la Unión y su misión principal, como dicen las fuentes, es esa: asegurar que las leyes de la UE se interpreten y apliquen igual en todos los países miembros. Imagínate el lío si una misma ley europea significara una cosa en España y otra en Alemania. El TJUE unifica cómo se entiende la ley. ¿Y qué tipo de asuntos lleva? Pues de todo, siempre que tenga que ver con derecho de la UE. Conflictos entre países y las instituciones, entre las propias instituciones. Puede anular leyes europeas si van contra los tratados o los derechos fundamentales. Y algo muy importante, resuelve las cuestiones prejudiciales. Esto es cuando un juez de un país tiene dudas sobre una ley europea en un caso concreto, le pregunta al TJUE y el TJUE le dice cómo interpretarla. Y esa respuesta obliga a todos los jueces de la UE. Así se asegura la coherencia en toda la Unión. Es el guardián final de que el sistema legal europeo funcione y esté por encima de las leyes nacionales en las áreas de competencia de la UE. Entonces, resumiendo un poco las ideas clave que hemos sacado de este material, tenemos una unión política y económica, muy especial, de 27 países ahora mismo. Se basa en tratados que ellos mismos han firmado voluntariamente. Y eso implica compartir soberanía, ceder una parte. Un punto crucial, sí. La voluntariedad y esa soberanía compartida. Sus objetivos son la paz, los valores democráticos, el bienestar. Y actuar juntos para pintar más en el mundo. Para funcionar, tiene un sistema legal propio, supranacional, que se aplica en todos los países en las áreas que son competencia de la UE. Y ese sistema legal importante está por encima del derecho nacional en esas áreas. Otro rasgo clave. Las decisiones gordas se toman en ese triángulo: Parlamento, ciudadanos, Consejo, gobiernos, Comisión, interés común, intentando equilibrar. Luego están los órganos consultivos que dan otras opiniones. Y todo esto protegiendo derechos fundamentales con una carta que tiene fuerza de ley. Y con un Tribunal Supremo, el TJUE, que vigila que todo se interprete igual y se cumpla. Sí, es una buena foto de la arquitectura que describen las fuentes. La verdad es que es una maquinaria compleja, está claro, diseñada para manejar esa tensión, ¿no?, entre seguir siendo España, Francia, Alemania, y a la vez actuar juntos, para retos que ya un solo país no puede afrontar: cambio climático, mercados globales, seguridad. Entender cómo funciona todo esto, aunque sea por encima, como hemos hecho hoy, creo que es básico para entender por qué Europa hace lo que hace. ¿Y cómo nos afecta? Exactamente. No es un superestado tipo Estados Unidos, pero tampoco es solo un club de amigos donde cada uno va a lo suyo. Es algo diferente, un híbrido. Y que sigue en construcción, como decía esa idea de la accesión progresiva. Y comprender sus mecanismos es el primer paso, claro, para poder valorar si funciona bien, si tiene éxito o dónde están sus problemas. Pues hemos recorrido la estructura básica de la Unión Europea basándonos en estas notas. Desde los tratados, que son los cimientos, hasta las instituciones que la mueven y los sistemas de garantía de derechos y de legalidad. Y fíjate, justo esa idea de la cesión progresiva de soberanía, que las fuentes marcan como algo definitorio del proyecto, nos deja una pregunta en el aire, ¿no?, para pensar. Si el camino es ir cediendo soberanía poco a poco para integrarse más, ¿cuál puede ser el siguiente paso? ¿Hacia dónde va esto? ¿Una unión política más fuerte, quizá federal? Y, más allá de adivinar el futuro, ¿qué significaría eso para la idea que tenemos de país, de Estado-nación, de soberanía nacional en Europa? Es una pregunta que está ahí, en el propio diseño de la UE, y que da para seguir reflexionando sobre su futuro, sin duda.